Profesor, buena, profesor. Qué bueno, profesor, esa clase que usted nos dio de la constituyente la vez pasada, profesor. Pero yo lo oí hablar ahora de usted que los comunistas bandidos, que cortina de hierro, de humo. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso de cortina de humo? Bueno, pero siéntese, hombre. Primero, hombre, vamos a tomarnos un tintico, almendra tropical. Eso no existe. Se existía allá junto con las bancas en la iglesia de Remolino Magdalena, la hermosa iglesia, la Concepción, a la orilla del río y de las Bongas, una iglesia hermosa donde también habían las bancas de Proluz, la fábrica de uno de los Ferreiras, Ordóñez Ferreira. Y esas bancas estaban junto con las ya viejas de almendra tropical que se fueron acabando poco a poco y que ya después la cuestión de la muerte de Rafael Orozco, donde se involucran cuestiones ahí. Y entonces, bueno, esa fábrica de tinto almendra tropical cayó. Fue desapareciendo, pero el mejor café de Colombia que he visto siempre es el café puro almendra tropical, cuya banca estaban con la banca que regalaba Ferreira, Ordóñez Ferreira a la plaza, donde hoy en día hay un pequeño polideportivo y todas esas cuestiones. Entonces esas bancas tenían el apellido Ordóñez Ferreira. Familiares suyos, profesor, sí. Que no tengan que ver nada, porque a veces cuando somos huérfanos uno a veces hasta peso. Y por lo tanto, yo puedo decirle, querido estudiante, que sí, que en Litrofilosofía vimos la constituyente apenas algo somero, medio como para que ustedes más o menos, pero podemos hablar bastante de la Constitución colombiana, donde hay el Estado de Derecho Social, que es muy diferente al Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho. Por lo tanto, ese tema de la Constitución nos trae que esas constituciones anteriores lograron unos partidos políticos que se encrespan cuando hay un movimiento en un país cercano, como lo hubo en Ecuador y lo hubo en Bolivia y lo hubo en Venezuela. En Venezuela inmediatamente lo bueno relacionando con la Revolución Cubana, lo bueno relacionando con que el castrochavismo, el narcoestado, del cual un amigo mío, creo, de apellido Cardoso, o algo así, también una vez que escribió en el periódico La Libertad acerca de el narcoestado también colombiano. Y eso quedó allá en el olvido hace algún tiempo. Hoy en día no se estaban equivocando. Pero esta gente, ¿y qué es eso de la cortina? Hombre, sencillamente que hay una cortina de hierro que no es ninguna cortina de hierro. Se le colocó simplemente a aquella Rusia pro-zarista o post-zarista después del zarismo, que crea un bloque soviético, que crea una economía socialista, que crea una mentalidad y una cultura totalmente diferente, una arquitectura, un arte, una pintura, una música, todo lo relacionado a una nueva mentalidad. Y vienen las cuestiones que ustedes conocen del bloque socialista, la desintegración, para dar un paso fuerte hacia una perestroika y una apertura, donde es necesario muchas veces purgarnos. A veces hay que expurgarse. Es uno de los grandes refranes de la iglesia romana, que dice que la iglesia católica es tan santa que ella misma se purga sola. No necesita usted dándose golpes, que yo, que tal, que si creo, que no creo, que me hizo, que me dijo, que no sé qué. Nada, eso es pura pajarilla. Así se creó como pajarilla el famoso castrochavismo. En Colombia utilizaban como cortina de hierro, para que no se penetrara acá, analizar o ocultar el Estado colombiano anterior de hace 2 años hacia allá, o año y pico hacia allá, los gobiernos que han pasado. Hablaban y decían, y todavía hablaban, y hasta hace poco se les quitó cuando se descubrió lo contrario, que no había ninguna cortina de hierro en Rusia. Cuando nosotros ocultamos, la cortina de hierro no es más que un palo que está pintado de azul y de blanco y con pinceladas así como si los que tienen las barberías. Un palo que solamente está a unos kilómetros antes de entrar a Moscú y que es un pueblo, y ahí estaba ese palo y le pusieron la cortina de hierro acá en Occidente para crear el terror de que lo que siempre han creído que es el comunismo o el socialismo, y para así
taparse, arroparse y ocultar la verdad de estos pueblos suramericanos que han estado 200 años de dictadura en una silla de un libertador, que muchas veces fue engañado, que fue en sí, etcétera, que hipócritamente le celebran días con armisticios y cuestiones. Por lo tanto, cuando usted dice eso, profesor, sí, como no, querido estudiante, le escucho, sí, profesor, porque ya yo puedo hablar así, porque yo soy alumno suyo y ya yo tengo con usted casi, voy por ahorita para el año, de estar sabiendo que la literofilosofía trabaja así, que se basa en cuestiones así. Que usted, por ejemplo, dijo que Pablo influyó en los evangelios. Y nosotros sabemos que con la clase de religión que usted nos da o de bibliología que usted nos da, sabemos que Pablo creó cartas soterológicas, generales, pastorales, y que fue el que más ha escrito, más que los evangelios, profesor, así es. Pero que los evangelios fueron anteriores y Pablo conoce después de la muerte de Jesús, 20 años después, empieza él y él persigue a los cristianos y 20 años después se convierte. 20 años después escribe, después de la muerte, por lo tanto no conoció al Mesías y persiguió a los cristianos. Pero que él es el que hace que se cree la teología de las buenas nuevas, la que le va a dar un contexto general cuando escribe epístolas romanas, Efesios, Corintios, Gálatas, etcétera, 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 etcétera. Y su ayudante Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Y así escriben todo ello, pero que él no fue evangelista nunca. Ni lo fue, ni lo será. Él fue el creador teológico, o prácticamente de la teología cristiana. Por lo tanto, influyó en la relación que hay entre esos 4 evangelios escogidos, más 80, que todavía siguen apareciendo por ahí, algunos apócrifos, escogieron esos 4 y crearon los famosos evangelios canónicos. Y entre esos canónicos hay uno que no es canónico. Por lo tanto, Pablo sí es el creador de la teología cristiana, pero no de evangelio. Claro, un aplauso para ti. ¿Cómo te llamas? Me llamo Clarimino. El que lo clava, profesor. Ah, lo clavó. ¿A quién clavó usted? Mi nombre, profesor, porque resulta que allá está Brian. Brian, profesor, me metió un moco aquí en el cachete y usted sabe que usted me enseñó a pelear, profesor. Y él es palenquero, pero dice, la tira a Brian de que es dañado y tal. Y yo, profesor, yo le pego un gancho en el hígado, profesor, sin agüero. Y allá está privado y ahora viene la mamá y que, oye, tú me estás maltratando a mi hijo. Me le pegaste una trompa en el hígado y ese profesor sinvergüenza los pone a ustedes a pelear en vez de ponerlos a estudiar. Yo me voy a tener que llevar a Brian. Hombre, señora, mire, lo que pasa es que ese muchacho es cachaquito y él no sabe pelear. Y el papá me paga puntualmente y él me lo manda aquí a la escuelita. Y entonces Brian, como siempre anda con un moco aquí, se la tiene velada al pobre muchacho y cada vez que lo ve se saca el moco y se lo manda y se lo pega en el cachete y eso es pura risa. Hasta que yo un día lo llamé aparte, mira acá, párate así, lanza el jack directa, gancho y tal, y el pelado fue cogiendo y entonces el pelado ahora lo dejó y el día ahora que le metió un moco, el pelado se acercó y le metió un gancho al hígado. Entonces usted ahora es que viene a revirar. Brian no le había dicho nada porque Brian, yo cuando sale a la calle, yo creo que él es un santico. Pero aquí en la casa para quietecito, que no se mete con nadie, sí, pero en la calle es sinvergüenzoncito. Ah, bueno, así pasan algunos partidos políticos. Son para la casa de ellos una mansa paloma, pero para afuera empiezan a denigrar afuera y así se creó la cortina de humo con el castrochavismo. Que el castrochavismo, que el narcoestado venezolano y resulta que por dentro nos estábamos pudriendo con un cáncer. Ya en metastasis, ya solamente quedaba era que nos dieran el agua con un poquito de algodón. Y lo mismo la luz, con algodón y lamparitas. Y sin embargo, el máxima expresión de desarrollo, de seguridad y de máximo superestructura de partido que debe permanecer en el Estado todavía más de 40 o 20 años, más que la hegemonía y el bipartidismo. Y sin embargo, no veían dictadura en eso. ¿Están entendiendo, querido estudiante? Sí, profesor. Bien, entonces después que Brian le pega el gancho al muchacho y él cae, entonces la mamá dice que no sabía cómo es el hijo en la calle. Que allá en la casa para es
barriendo el patio, viendo la televisioncita y pidiendo agua de panela y agua de maíz, y Braña no hace nada. Pero ese día el cachaco sacó la mano, le pegó un gancho en el hígado y lo privó. Entonces la mamá casi viene y casi tumba el colegio. Y bueno, así por el estilo es el combate ideológico, el combate periodístico, cuando alguien se coloca a un bando o al otro y se ocultan muchas cosas, como la cortina de hierro de Rusia, que era una mentira, es un palo. Ahí no he visto ninguna cortina, un palo. Como el famoso Mar Rojo. Es un mar como todos los mares, no tiene ningún rojo, ni tiene ningún nada, ni hay ninguna vaina extraña, ni nada. Al contrario, tenía norte, sur y se hizo el canal del Suez para que pudiera penetrar el Mediterráneo los barcos que hoy entran. Pero ahí están las partes por donde pudo pasar Moisés, no una, sino 50 veces. Y está en el sur también, el sur de él, que da con el Golfo Pérsico, también podía dar una vuelta y también pasar. Bueno, esas son cuestiones para que usted le tire cabeza. Creerlo ya son cuestiones suyas, si lo cree o no lo cree. Por lo tanto, cuando vemos nosotros que la famosa cortina de humo que pone Colombia utilizando el catrochavismo y el terrorismo comunista, era para ocultar lo que realmente aquí se había. Un cáncer podrido en la política, uno que necesita extirpación inmediata, con anestesia y sin anestesia, que necesitaba ser combatido y que ese estado viene siendo ser combatido desde hace mucho tiempo, precisamente por lo que ellos llaman terroristas y comunistas, pero que se lo atribuía a un estado que era totalmente diferente. Y así metimos las narices en otros estados. Pablo no ha metido las narices en los evangelios, ¿sí? Porque él nació después, 25 años después de la muerte del que guindaron. Pero crea la teología. Es realmente él quien crea la parte más espiritual, pero jamás podrá ser más grande que Jesucristo, que no escribió nada. Pablo escribió 21 cartas pastorales generales, teológicas, más que Juan, más que Mateo, más que Lucas, más que toda esa gente. Lucas no lo conoció. Marco era un niño y en la casa del sótano de Marco posiblemente donde se celebró la última cena, porque la madre de Marco era bastante partidaria del Mesías. Y ahí vienen otra cantidad de cosas que después hablaremos. Por lo tanto, se le acaba de pegar un gancho a los famosos que se salían hediondo a humo por la cortina de humo del famoso catrochavismo y el terrorismo comunista venezolano, y a los que hablaban de la cortina de hierro, que no hay ninguna cortina de hierro, ni nunca ha visto nada, sino un palo que está a unos cuantos kilómetros antes de llegar a Moscú y que señala una vía de que de aquí para allá Moscú y de aquí para acá no sé qué cosa. Creo que Petersburgo o algo así por el estilo. Lo vemos en la próxima porque voy a trabajar y ahora tengo que empezar a hacer la vuelta para ver cómo me reban ese CISBEN, porque yo no tengo para pagar una operación y que me echen en el basurero de las flores.